Buenas tardes, os voy a presentar a mi compañera María Amor Martínez, técnico de la Concejalía de Juventud, lleva la red de Eurodesk aquí en Cartagena y también todo el espacio de movilidad. Para mí es un placer poder presentarte esta tarde, que ya terminamos ya esta tarde las jornadas itinere. Y bueno, ella os va a explicar esta sesión informativa acerca de certificación oficial de idiomas, en este caso inglés. Luego a las 5:30 vamos a tener otra sesión con ella que va a explicar otros idiomas, francés, italiano, alemán. Así que pues adelante, compañera. Encantada. Pues sí, vamos a empezar con la certificación oficial de inglés, que es un tema que está a la orden del día. Os voy a compartir pantalla y así ya vamos empezando. Vale. ¿Lo ves? Sí. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hablar sobre certificación oficial en este caso de inglés, de títulos o certificados oficiales según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, ¿vale? Y lo primero es, ¿qué es eso del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas? Que es súper largo. Pues es el resultado de un proyecto de política lingüística del Consejo de Europa. ¿Qué es el Consejo de Europa? Bueno, pues el Consejo de Europa es una organización intergubernamental que está formada por 47 estados europeos, están todos los estados europeos menos Bielorrusia, y además su objetivo fundamental es la defensa de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho, y tienen la sede en Estrasburgo. Y una de esas muchas, una de esas muchas cosas que hacen, pues ha sido este proyecto que lleva funcionando 10 años y que lo que pretende es unificar criterios al final. España concretamente pertenece a la Unión Europea, cada vez hay más movilidad internacional, ya no solo dentro de Europa, pero al final necesitábamos una referencia para poder enseñar lo mismo en todas partes, compartir un currículum a la hora de enseñar, para la hora de examinar, poder tener unos estándares justos, porque de esa manera los niveles son siempre los mismos a la hora de acreditar un determinado nivel de inglés u otro, y luego además porque era algo que se necesitaba. Estamos incluso por encima de las titulaciones universitarias, las titulaciones de los ciclos formativos, porque en ese caso sí que sabemos que hay determinadas titulaciones que son oficiales en un sitio, que existen en un país y no existen en otro. Con los idiomas no pasa eso. Existe este marco común europeo de referencia para las lenguas y vayas donde vayas, cuando te sientes a hacer un examen de nivel B1 del idioma que sea, sabes que el nivel que te van a pedir es exactamente el mismo en cualquier parte, ¿vale? Y eso al final da una tranquilidad porque tú te preparas sin miedo a que en determinado centro, según determinada prueba, pueda incluir un temario diferente a otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final es un proyecto que es práctico, que es útil, que hacía falta y del que nos beneficiamos todos. Este marco define 6 niveles de idiomas que estamos todos súper familiarizados con ellos, ¿no? Los famosos A1, A2, B1, B2, C1, C2, que es como, ¿y tú qué nivel de inglés tienes? Yo un C1. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, así a grosso modo, por supuesto, el marco recoge por escrito unas tablas donde se especifica al detalle cuáles son las competencias que recoge cada nivel, pero un poco es bastante aburrido por no hacernos muy largos y no tampoco muy pesados. Pues eso, los niveles A1 y A2 serían niveles de iniciación. Hablamos de un nivel A1 como un nivel de principiante, alguien que se enfrenta al idioma por primera vez, estamos aprendiendo lo básico. Ese A2, bueno, pues ya podemos empezar a tener una pequeña conversación o entender los letreros, los carteles, entrar en un supermercado en alguna parte y empezar a poder defendernos. Luego pasamos al nivel B, que serían B1 y B2, claro, que es un nivel intermedio. B1 es como el nivel que todo el mundo tiene. ¿Qué nivel tienes de inglés? Yo B1, intermedio. Bueno, eso luego hay que demostrarlo.
con un nivel B1 te puedes manejar tranquilamente donde vayas, empiezas a poder leer cualquier tipo de texto, ver la tele, te quedas corto, pero bueno, algo empiezas a entender. Y ya al pasar al B2 es un nivel estándar bastante bueno, con un nivel B2 de inglés, en este caso inglés, te puedes mover prácticamente por cualquier parte. Y bueno, los programas de televisión, el cine, empiezan a ser mucho más sencillos. Por supuesto, el nivel C sería el nivel avanzado, el nivel C1 corresponde a una persona que ya puede enfrentarse a textos académicos, que puede en un contexto laboral desenvolverse tranquilamente, y un C2 sería lo más parecido a un bilingüe. ¿Vale? Se supone que tus competencias lingüísticas están al mismo nivel que una persona nativa. ¿Cuáles son las destrezas que que recoge este marco europeo y que se evalúan en esos certificados? Bueno, pues en inglés son 4, y es el famoso reading, writing, listening and speaking, y speaking, que todos en algún momento hemos visto o hemos practicado de alguna manera. El reading, normalmente para evaluarlo, lo que hacen es que nos van a plantear una serie de textos, diferentes tipos de textos y preguntas que tengan que ver pues, de tipo verdadero o falso, tipo test, o nos van a pedir que rellenemos huecos, etc. Bueno, pero sobre todo vamos a encontrar textos mucho más largos o, sin embargo, o fragmentos de textos más cortos, o nos van a pedir, por ejemplo, que resumamos qué quiere decir un determinado texto, o que pongamos un título a un párrafo para ver cuál es nuestra capacidad de lectura comprensiva al final, ¿no? El writing es otra de las destrezas, que es la redacción, hay que escribir. Lo vamos a ir viendo. Lo normal es que te pidan 2 textos, 2 redacciones en la mayoría de los exámenes oficiales. Al final de lo que se trata es de evaluar la fluidez, el vocabulario, por supuesto la corrección gramatical, la capacidad que tienes para... Y aquí hago un inciso. En el writing nos encontramos con un problema, y es que si no sabes redactar en tu lengua nativa, es complicado que luego te salga bien en una lengua que no es la tuya. Entonces, a la hora de practicar el writing, es importante trabajar tanto la redacción en tu idioma materno como en el idioma al que te quieras, en este caso el inglés, al que te quieras presentar. El listening es una de esas destrezas que da mucho, mucho miedo, porque además normalmente en los exámenes estás ahí, dependes del altavoz, que si el audio se oye bien, que si, bueno, es un reto. Luego además practicar el listening, dependemos mucho de los recursos que haya online, porque te pones a ver una película o a ver una serie o a oír un podcast, y luego, bueno, no tienes una serie de ejercicios posteriores que te ayuden a ver si realmente has comprendido lo que has escuchado, ¿no? Pero bueno, es una de las destrezas que hay que controlar y que hay que evaluar, y está ahí, ¿no? El speaking, que es, yo creo que va por orden de dificultad o de miedo, yo creo. El reading, la mayoría no le da mucho miedo, el writing nos confiamos bastante, el listening ya empieza a cortarse la respiración, y con el speaking, sobre todo en España, entramos en pánico. barrena, en pánico absolutamente, y es como, ¡oh!, tengo que hablar en inglés. Pues sí, tienes que hablar en inglés, y además lo normal es que tengas una conversación con el examinador, luego tengas una conversación con el compañero con el que te examines. Lo habitual es examinarse en parejas o 3 personas, y luego te van a pedir que hables solo, probablemente que desarrolles un topic, un tema, para ver que esto es otra cosa que, igual que el writing, hay que practicarlo en tu idioma nativo y en el idioma en el que te quieres examinar, porque hay que aprender a hablar y hay que aprender a organizarse las ideas y a cómo construir un diálogo, o sea, o cómo construir un discurso, ¿no? Pero bueno, todo eso al final se puede ir practicando. Vamos a ver los que son quizá los 3 exámenes o los 3 certificados más conocidos, más internacionales. No son los únicos, hay muchos, pero estos son los
los que tienen reconocimiento en más instituciones o en más universidades, en más países, los que tienen más centros de para examinarte en España al final, los que tienen más material online, aparte de libros que puedas comprar, pues webs, portales, blogs, donde vas a encontrar material que te puede ayudar a preparar el examen. El primero es el TOEFL, que es el Test of English as a Foreign Language. Es un certificado que es, pues como os pongo ahí, de los más extendidos. Hablamos de más de 11.000 instituciones que lo asumen o que lo aceptan en más de 150 países. Lo que pasa es que es importante tener en cuenta que el TOEFL es un examen que va a utilizar un inglés americano. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista de la persona que se examina, si tu inglés es más británico o más estándar, no hay problema. Mientras que sea correcto, no hay ningún problema. El tema está en que, por ejemplo, a la hora de los reading puedes encontrar expresiones o vocabulario que sea más propio del inglés americano, que al final sabemos que es diferente. Nos pasa dentro de España, en las propias comunidades autónomas, que una palabra significa una cosa en un sitio y en 2 comunidades más para arriba es otra cosa distinta. Bueno, pues esto evidentemente pasa también con los idiomas y sobre todo con el inglés, que tiene tantos países anglófonos. De Australia, el inglés que vamos a tener y el acento es distinto al de Estados Unidos, al de Reino Unido, Irlanda, Malta, etcétera, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta eso y preparándote de manera normal, pero luego trabajando un poco con material propio del TOEFL, no tiene por qué tener ningún problema. Otra cosa interesante de este examen es que no se aprueba ni se suspende. ¿Eso qué quiere decir? Tú vas a sentarte en el examen, vas a hacer tu examen y vas a obtener una puntuación. Y en función de esa puntuación, tú se te va a acreditar un nivel u otro. Bueno, no hay que preocuparse. Si lo que quieres es simplemente ver en qué punto estás, bueno, pues no va a haber problema. Si necesitas obtener un determinado nivel, entonces sí que vas a tener que trabajar. Como os pongo, el nivel, la puntuación máxima son 120 puntos. Y bueno, ya os digo que no hace falta, o sea, no vamos a obtener un aprobado o un suspenso. De esa manera, cuando haces el examen del TOEFL, sí o sí vas a acreditar un nivel de inglés, que no sucede igual con otros, como ahora veremos más adelante, como los exámenes propios de Cambridge, que te sientas a hacer un examen de un nivel completo, de un nivel concreto, y si tu puntuación es superior, te acreditan el nivel siguiente. No, eso no pasa, por ejemplo, en Cambridge. Aquí sí. Aquí haces tu examen y en función de la puntuación que tú obtengas, te van a acreditar un nivel u otro, ¿vale? Se realiza online, y cuando digo que se realiza online, bueno, en realidad hay dos formatos de examen. El computer-based, lo vamos a ver prácticamente en los 3 que tenemos hoy, tienes los 2 formatos, computer-based y paper-based. En este caso, en el TOEFL, solamente en lugares donde no hay conexión a internet se puede hacer en formato papel. Por lo tanto, la tónica general es hacerlo a través de un ordenador. Que sea online no significa que lo hagas desde casa. Actualmente, por el tema sanitario, sí que se puede hacer desde casa, pero lo habitual es que te desplaces al centro examinador y allí te sientes y hagas tu examen. Lo que pasa es que lo vas a hacer a través de un ordenador. Que quizá eso también está cambiando. Antes los exámenes siempre los hacíamos en papel, te daban tu examen y tú ibas escribiendo. Eso ya es diferente. Quizá para mi gusto tiene el problema de que los tiempos son limitados y aquí juega también un poco la destreza que tú tengas con
a la hora de escribir con un teclado. Por lo tanto, es otra cosa que habría que practicar de cara a hacer el examen. La totalidad del examen son 3 horas y media. La primera media hora es para registrarte, para que te den las directrices fundamentales del examen, y luego lo que son las 4 partes, reading, listening, speaking, writing, son 3 horas. Para hacer el reading tienes hasta entre 1 hora y 72 minutos, que en realidad no es mucho tiempo. Igual, casi entre 40 minutos y 1 hora para el listening, y para el writing unos 50 minutos. Y el speaking es bastante estándar, está entre unos 15, 17 minutos, que aunque a priori parezca muchísimo y da mucho miedo, en realidad entre que se presenta el examinador, te presentas tú y los compañeros y luego tú, las preguntas, bueno, luego no son 17 minutos hablando tú solo, pendiente de todo lo que tienes, o sea, de todo lo que estás haciendo y examinándote, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo que es la duración del examen suele ser esa. Las tasas son en torno a los 200 euros. Todo esto los precios que os voy a ir comentando a lo largo de la sesión son orientativos, porque pueden ir variando. Ahora mismo, cuando yo estuve buscando para hacer esta sesión, estaba en torno a los 200 euros, ¿vale? Y luego otra cosa que es importante es el hecho de que el TOEFL, igual que el IELTS, que ahora lo vamos a ver, tiene una caducidad de 2 años. Esto nos pone un poco los pelos de punta, porque luego además en España hay mucha tradición de los exámenes de Cambridge, del típico el FIRST y el Advanced, que ahora ya se llaman de otra manera, muy parecida pero de otra manera, y que es una titulación que no caduca. Cuando nos encontramos con un examen que nos dicen tiene una validez de 2 años, pues es como, ¿y para qué lo voy a hacer? Lo cierto es que si lo que tú quieres es tener un título para luego adjuntarlo a una oposición, o si lo que quieres es bueno, poder certificar un nivel de inglés a muy corto plazo, bueno, pues no tienes problema. Pero sí que es cierto que una vez que hayan pasado, si tu título tiene más de 5 años, ya no estamos hablando de TOEFL, estamos hablando de, por ejemplo, de Cambridge o de otros certificados. Si tu título tiene más de 5 años, casi con toda seguridad, ninguna empresa, ninguna institución, ninguna universidad te lo va a aceptar. A no ser que puedas acompañarlo de un registro de experiencia, de haber mantenido el uso del idioma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el hecho de que tenga una caducidad de 2 años tampoco es para tanto. Ya te digo que al final, si yo voy con un título que tiene cierto tiempo a una empresa, me van a querer examinar si tiene mucho tiempo. Van a ver cómo están. Los idiomas se pierden si no se practican. Entonces, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta, y que cada vez más centros, o sea, más certificados lo están incorporando a sus condiciones. Luego está la web de donde podemos obtener información del TOEFL. Allí también hay algunos exámenes de muestra. Pero bueno, como te decía antes, en Internet hay muchísimo material para poder practicar. Y seguimos. Vamos con el IELTS. El IELTS es un examen que está el British Council y la Cambridge University está detrás. Es un examen que además a partir de ahora va a empezar a coger auge. Quizá era como el hermano pobre de los exámenes de Cambridge por lo mismo, porque tiene una validez de 2 años, pero es uno de los test aprobados por el gobierno británico para poder certificar el idioma a la hora de pedir el visado, los nuevos visados que van a hacer falta para entrar al Reino Unido, bien a estudiar, bien a trabajar. Entonces, son 4 los certificados que van a ser válidos. El IELTS es 1, luego nombro el Pearson por otro lado, Language Cert, y luego hay un cuarto
que apenas se conoce y que en realidad teniendo alguno como el IELTS, que es muchísimo más accesible, bueno, pues no hace falta perdernos en pequeños exámenes. Bueno, el IELTS como os pongo por aquí, está también aceptado en más de 135 países. En Estados Unidos hay más de 3.000 instituciones que lo aprueban y, como te estaba diciendo, es uno de los certificados aprobados para poder obtener los nuevos visados del Reino Unido. En este caso, igual que en el TOEFL, vamos a tener un solo examen para todos los niveles. Sea cual sea el nivel que tú quieras acreditar, exactamente igual que en el TOEFL, vas a hacer un mismo examen. En función de tu resultado, pues vas a obtener una puntuación u otra y de esa manera vas a acreditar un nivel u otro. Lo que te comentaba, al final también es una ventaja porque bueno, no tienes problema de si primero no hay suspenso, ¿no? No hay suspensos, todo el mundo aprueba y eso está guay. Y no tienes el miedo a perder el dinero de la tasa si no apruebas. Y luego además, si bueno, tú tienes un nivel que está, por ejemplo, imagínate que tienes un B1 muy alto rozando el B2 y haces un buen examen, lo que acreditarás es un B2, que como te estaba diciendo antes, con los exámenes de Cambridge vas a acreditar siempre, como mucho, el nivel al que te examinas, al que te presentas. Y entonces, bueno, te sigo contando un poquito. En el caso del IELTS, como te digo, hay dos tipos, uno que es académico y otro que es de inglés más general. En función de para lo que tú lo necesites, puedes examinarte de uno u otro. Por ejemplo, si quieres entrar en una universidad, probablemente te interese más hacer el académico, o si lo que simplemente quieres es acreditar tu nivel de inglés, pues para, por ejemplo, pedir el visado o bueno, pues porque te lo piden en una empresa o porque lo quieres adjuntar a tu currículum, el de inglés general es el más práctico. En ambos casos vamos a tener listening, reading, writing y speaking. Lo que pasa es que tanto el reading como el writing del académico va a ser diferente. Los textos que tengamos que redactar o los textos que tengamos que leer van a ser diferentes en función de si hacemos un examen u otro. En este caso, igual que en el anterior, que en el TOEFL, hay dos formatos, que es en formato papel y en formato ordenador. Ahora mismo todavía se mantienen los dos, no hay problema. No es como el TOEFL que te decía que el formato papel está prácticamente obsoleto, no, lo encuentras simplemente en lugares donde no tienes acceso a Internet. Y bueno, en este caso sí que hay opción de poder hacer uno u otro. Las tasas van a depender o sea, van a estar entre los 224 y 250 euros. También, como te decía, depende de si haces en formato papel o en formato ordenador, del país donde lo hagas, etcétera. Bueno, y luego, pues, al final pueden cambiar de un día para otro los precios, ¿no? Siempre eso es una cosa un poco orientativa. También os dejo ahí la web del British Council, donde se puede ver toda la información que se pueda necesitar. Igual que TOEFL, hay mucho material online, además hay muchos libros, manuales para preparar el examen. En líneas generales, cuando se trata de hacer un examen de este tipo, sentarse para examinarse y certificar un idioma, es muy importante trabajar las pruebas del examen. Ya no tanto, por supuesto, tú tienes que tener un nivel concreto a la hora de plantearte hacer un examen, pero no es suficiente con preparar la gramática, el vocabulario, hacer listening, dedicarte a escuchar podcasts en tu casa y saber que tienes un buen nivel de listening. No, es fundamental cuando decidamos hacer un examen, sentarnos, buscar un modelo de examen y trabajar sobre las pruebas concretas. Primero porque además vamos a encontrar un montón de tips y de consejitos en función del examen que hagamos y de la prueba que sea. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego además porque muchas veces estamos acostumbrados a lo mejor a leer en inglés, pero no es lo mismo leer en inglés que enfrentarse a una prueba de examen donde te van a pedir que sin que aparezca tengas que colegir
qué es lo que significa el texto, a qué hace referencia, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso quería hacer hincapié en que es muy importante buscar ese material que hay online, comprar los manuales específicos de los exámenes y trabajar las pruebas. Nosotros en el programa formativo de la Concejalía de Juventud hemos tenido el último trimestre del 2020 y este primer trimestre del 2021, uno de los cursos que hemos tenido ha sido para conseguir un nivel de inglés B1, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, en el segundo trimestre de 2021, vamos a trabajar, de hecho tenemos dos, uno de preparación de examen de B1 y otro de preparación de examen de B2, en este caso de los de Cambridge. ¿Por qué? Pues porque, como te comentaba, no es lo mismo. No es lo mismo un examen de Cambridge que un examen de IELTS, sobre todo porque además, y ahora lo veremos, partiendo de la base de que IELTS o TOEFL me dan un solo formato de examen para todos los niveles, cosa que, por ejemplo, Cambridge no es así, las pruebas son diferentes, incluso el tipo de ejercicio es distinto según si te presentas a un examen a un nivel o a otro. Da lugar a que si no trabajo concretamente los ejercicios del examen que voy a hacer, pueda perder puntos o no pueda demostrar cuál es mi nivel real de idioma, ¿vale? Al final, cuando te sientas en un examen, siempre te la juegas a tener un mejor día o un peor día, pero si vas todo lo preparado posible, pues bueno, siempre estará más a tu favor, ¿no? Entonces, bueno, eso. El IELTS, hago hincapié en que es uno de los certificados que van a admitir o que ya se están admitiendo el gobierno británico para poder conseguir el visado y bueno, yo creo que cada día, o sea, en los próximos meses va a cada vez coger más volumen y va a ser va a ser uno de los certificados más buscados, ¿no? O que más gente va a tratar de conseguir. Luego tenemos el tradicional, Cambridge English Qualifications. Este es el típico. Yo creo que cuando alguien te decía, voy a hacer un examen de B1, casi todos pensábamos en los exámenes de Cambridge. Perdón. Vale. Casi todos pensábamos en los exámenes de Cambridge, el PET, el FIRST, ¿vale? Y en realidad, si hay material de algún examen online, es de este. Es un examen muy conocido, no tiene fecha de caducidad, por lo tanto, si yo lo que quiero es, pues por ejemplo, porque me voy a preparar, o mi intención en el futuro es presentarme unas oposiciones, pues yo tengo mi título que me lo saqué antes de entrar en la universidad yo qué sé, hace X años, y para eso me sirve porque no necesito, en una oposición no me van a pedir que actualice, no me van a hacer una prueba de nivel de idioma para saber si sigo manteniendo ese nivel que acredito, ¿no? Como decía, bueno, son reconocidos por cerca de 25.000 universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo. Por supuesto, la Universidad de Cambridge está detrás. Y últimamente, de hecho, en cuestión de meses han actualizado los nombres. Lo que antes era First Certificate in English, ahora simplemente es B2 First. Se han quedado con como eran más conocidos, ¿no? Aquí no está, pero falta el B1 PET, el First, el Advanced y el Proficiency, que era como, nadie decía Certificate of Proficiency in English, eso es demasiado largo. Entonces, al final han economizado y se ha reducido a lo que, bueno, pues a lo que todos usábamos, que era lo más práctico. Exactamente igual que los dos formatos anteriores, hay un formato, perdón, que los dos exámenes anteriores, hay un formato en papel y un formato en ordenador. El hecho de que sean en ordenador, igual que lo he dicho antes, no es que tú lo hagas desde casa, que en determinados por el tema del COVID y todo eso, ha habido algunos centros que han permitido examinar desde casa. Lo normal es que tú vayas al centro examinador y utilizando sus instalaciones y sus ordenadores te examines. De esa manera, bueno, pues luego no hay problema con decir que es que no se oía bien el audio, todo el mundo está en las mismas condiciones y todo el mundo
tiene la misma situación. Entonces, igual que en los anteriores, vamos a encontrar pruebas de las 4 destrezas principales, el reading, writing, listening y speaking. Como te estaba diciendo, en este caso sí que los exámenes son distintos en función del nivel que tú quieras acreditar o certificar. Evidentemente se van complicando conforme va subiendo el nivel de idioma, las pruebas, quiero decir. Normalmente el examen de B1 es bastante asequible, teniendo un poquito de nivel de inglés y trabajando un poquito las pruebas, está al alcance de prácticamente todo el mundo. El B2 ya requiere más preparación, sobre todo la parte del speaking nos van a exigir bastante más, el writing también es otro nivel, y luego ya si nos vamos a los test, por supuesto. Pero es verdad que las pruebas no tienen por qué ser las mismas. Cambridge introduce una parte que es Use of English, dentro de la parte que diríamos de Reading, que son ejercicios más centrados en gramática. Está el famoso rephrasing, que ahora la EBAU ha introducido un par de ejemplos en su examen y se estudia en segundo de bachiller, cómo teniendo conocimiento de gramática, una frase tengo que transformarla en otra y que signifique lo mismo. Vamos a tener también ejercicios de word formation, de familias de palabras, que quizá en los otros exámenes no están tan presentes. Trabajamos mucho más con textos y no tanto con gramática. Bueno, pues Cambridge sí tiene esa parte de Use of English que al final marca un poco la diferencia y, sobre todo en los niveles más altos, dificulta un poco, ¿no? Es importante también tener en cuenta, bueno, voy a terminar con esto y ahora voy a eso. Las tasas van a ir en función del nivel al que nos presentemos, entre 100 y 240 euros. Yo estoy hablando de los exámenes de los exámenes de Cambridge normales. Hay un apartado para niños, hay una parte de exámenes que puede ser, que los puedes hacer hasta que tienes 14 o 16 años y, por supuesto, tanto los textos como los audios, la temática sobre todo, no el nivel de dificultad, pero la temática es diferente, son los for schools, pero para adultos o para jóvenes, ya la edad en la que estamos todos aquí, tendrían que ser los estándares, los exámenes estándar. Bueno, pues eso, van a estar entre 120 y 240 euros. La web es esa que hay ahí encontramos también modelos de examen de todos los niveles y luego también, claro, nos lleva a la tienda de la Universidad de Cambridge, donde podemos comprar material que también se encuentra en cualquiera, en la Casa del Libro, en Amazon supongo que en papelerías también lo podemos, en librerías también lo podemos encontrar. Bueno, voy a aprovechar antes de que iba a decirle que se me olvide, pero se me acaba, luego me volverá. Simplemente tener en cuenta que que si lo que queremos es que este certificado nos sirva, pues si nos lo piden a día de hoy desde una universidad o desde un centro formativo para poder asistir o un empleo, debe de estar actualizado. Si tiene mucho tiempo, pues nos lo van a dejar, no nos lo van a tener en cuenta o nos van a hacer que trabajemos, pasemos algún tipo de entrevista, etcétera. Pero al final es quizá el más conocido de todos. Creo que no el más fácil, puede que sí a niveles más bajos, pero no cuando vas subiendo los niveles, sobre todo ya el C1 y el C2. Pero bueno, sí, sin lugar a dudas es el más extendido, ¿vale? De los títulos, de los certificados que no son españoles. Luego, como te he comentado, por supuesto, la Escuela Oficial de Idiomas también certifica. El problema de la Escuela Oficial de Idiomas es que el certificado solo sirve en España, no tiene una validez internacional. La Escuela de Idiomas tiene muchas ventajas, entre ellas el precio. Es muy económico. Son bastantes horas a la semana, si no me equivoco son 4 horas a la semana. Los profesores suelen ser muy exigentes y se trabaja mucho, sobre todo el vocabulario. Sales de la escuela con un nivel de conocimiento muy alto, pero hay un problema y es que el título que tú tienes, el certificado,
solo sirve a nivel nacional y no nos va a servir fuera de España. Entonces, bueno, está muy bien como academia, es muy práctico como academia, pero luego es interesante que hagamos un examen oficial de los que hemos visto o cualquier otro para que nos sirva a nivel internacional. Luego está también Pearson, los que te he comentado antes de Pearson y Language Search, que son dos de los, junto con IELTS, de los test aprobados por el gobierno británico para poder obtener el visado. Va a ser obligatorio que acreditemos de momento. Con el tema del Brexit todo está en el aire un poco. Lo que ahora mismo es muy firme, dentro de 2 meses igual varía. Lo comentaba ayer en la sesión que tuvimos. El Brexit ha tomado forma real al 100% el 1 de enero de 2021, pero además en medio de una situación de pandemia. Por lo tanto, nada es como va a ser en realidad. Por lo tanto, todos los acuerdos a los que se han llegado, todo lo que está por escrito, falta por ponerlo en práctica y ver la viabilidad y sobre todo, bueno, cómo afecta a ambos lados, tanto al Reino Unido como en nuestro caso a la Unión Europea. A priori, si vas a la web del gobierno británico de la parte de inmigración y visados, cuando el apartado acerca de cómo acreditar tu nivel de inglés, que va a ser obligatorio acreditarlo para poder conseguir ese visado, establece 4 pruebas, 4 tests aprobados. Uno que te decía es el IELTS, el Pearson Language Search, que sí que tenemos centros examinadores en España. Del Language Search, a día de hoy solamente hay 2, uno en Barcelona y otro en Madrid. Pearson hay un poquito más de opciones, IELTS hay en todas partes. Y el cuarto es desconocido en España, entonces ni siquiera lo he recogido porque creo que no merecía la pena. Y bueno, pues de momento por mi parte nada más. No sé si estoy intentando hacer memoria por si se me escapa algo, porque podría seguir hablando de esto, sobre todo de preparar exámenes un montón. María Amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y el Trinity? Que también hay gente que dice, pero el Trinity es por competencia, me parece. O... A ver, el Trinity hay 2 formatos de examen. El Trinity tiene una parte que es un examen oral solamente. Bueno, de hecho, el Trinity es uno de los test aprobados si te lo haces en el Reino Unido, ¿vale? Para conseguir el visado. Porque no son iguales. Repiten los 3 primeros, el IELTS, Pearson Language Search y Trinity, si haces el examen en el Reino Unido, para personas que ya estén allí o que vayan de turista y quieran solicitar el visado para quedarse y tal, pero en España no sirve. Hay 2 tipos de examen, o bueno, los 2 principales. Uno que es una prueba solo oral, que preparabas una serie de topics, había una serie de ejercicios, de pruebas, te sentabas con el examinador y era oral. Y luego, lo que pasa es que, claro, en realidad de esa manera tú no acreditas tu nivel de inglés, acreditas cómo hablas inglés y no era suficiente. Y es verdad que existe otro que, por ejemplo, la Universidad de Cartagena, la UPCT, yo creo que es centro examinador, si no me equivoco, donde sí que se recogen todas las competencias. Lo que pasa es que ha caído un poco más en desuso. Está ahí, es otro, pero es menos potente que los que hemos visto, los 3 que hemos visto. Genial, pues muchísimas gracias, María Amor.